Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades, específicamente en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar últimamente y que sé que a muchos de ustedes les interesa enormemente. Se trata de nuestras queridas estrellas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Seguro que ya están imaginando por dónde vamos, ¿verdad? Pues sí, vamos a desentrañar los últimos rumores y las declaraciones que han surgido sobre la relación, o mejor dicho, sobre la situación actual entre Can y Demet. Y créanme, la información que tengo para ustedes es jugosa y podría cambiar muchas de las ideas que teníamos. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo para no perderse ningún detalle de lo que sucede en el universo de sus ídolos. Estamos a punto de empezar esta emocionante investigación. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a su química arrolladora en la serie Erkenci. Esa pareja en pantalla cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo, y para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Se rumoreó intensamente sobre un romance entre ellos, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente de manera explícita, las imágenes, las entrevistas y la conexión que proyectaban parecían gritar a los cuatro vientos que algo más que una amistad existía. Sus fans se dividieron entre los que apoyaban la pareja y los que, bueno, quizás esperaban algo diferente. Pero el tiempo, como siempre, es el mejor juez, y la vida de las celebridades, tan expuesta al ojo público, nos trae sorpresas constantes. Ahora, lo que ha revivido este tema y ha puesto a todos a especular nuevamente es una reciente declaración de Can Yaman. En una entrevista que ha corrido como la pólvora en redes sociales y medios de entretenimiento, Can habría insinuado que su expareja, y aquí es donde la cosa se pone interesante, sigue enviándole mensajes. Sí, han oído bien. La verdad de Demet Özdemir, según estas afirmaciones, podría ser más compleja de lo que pensábamos. Cuando hablamos de expareja, la referencia directa e inmediata, dada la historia y la química entre ellos, es Demet Özdemir. Es difícil no conectar los puntos, ¿verdad? La entrevista en cuestión, según los reportes, se dio en un contexto donde se le preguntaba a Can sobre su vida personal y sus relaciones pasadas. Y ante la pregunta de si aún mantenía contacto con antiguas parejas, él habría respondido de forma ambigua pero sugerente, afirmando que sí, que recibía mensajes de alguien de su pasado, y al parecer, alguien bastante conocido. La periodista, ante esta respuesta, habría insistido en saber de quién se trataba, y aunque Can no habría dado nombres y apellidos explícitamente, la forma en que manejó la pregunta, con una media sonrisa y un tono un tanto evasivo, ha llevado a la gran mayoría a concluir que se refiere a Demet. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Si Can Yaman está diciendo la verdad, y si esa ex es efectivamente Demet Özdemir, esto abre un abanico de posibilidades y preguntas. Primero, ¿qué tipo de mensajes le envía Demet? ¿Son mensajes de amistad, de recuerdo, de arrepentimiento, de reconciliación? O quizás, es simplemente un contacto amistoso y profesional, dado que ambos siguen activos en la industria del entretenimiento. Es sabido que en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces toman caminos inesperados, y mantener una buena relación profesional o incluso amistosa con colegas y exparejas no es algo tan inusual. Pero seamos sinceros, la conexión entre Can y Demet en Erkenci fue tan fuerte, tan palpable, que para muchos fans, verlos separados o manteniendo un contacto tan casual después de lo que parecía un romance, es un poco confuso. Sus personajes Can Divit y Sanem se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca, y la expectación por verlos juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en un proyecto futuro, sigue siendo altísima. Analicemos un poco el contexto de su separación, o de la supuesta relación que tuvo fin. Si bien nunca hubo una declaración oficial contundente de romance público, sí hubo periodos donde se les veía juntos fuera de los sets de grabación, en vacaciones, y su interacción en redes sociales era bastante cercana. Sin embargo, de repente la conexión pareció enfriarse, y cada uno tomó caminos separados en sus vidas personales. Demet ha tenido otras relaciones conocidas desde entonces, y Can también ha estado en el ojo del huracán mediático por sus relaciones y su vida amorosa. Por otro lado, la manera en que Can maneja estas preguntas en público es también un factor a considerar. Él, siendo una figura pública tan observada, sabe perfectamente el impacto que tienen sus palabras. ¿Podría estar jugando un poco con los medios y los fans? Es
Una estrategia para mantener vivo el interés en su persona y en la mítica pareja que formó con Demet. ¿O realmente existe una comunicación que los fans desconocían o que interpretan de forma equivocada? Es importante recordar que la información que nos llega sobre las celebridades a menudo pasa por filtros de prensa, interpretaciones y a veces especulaciones. Lo que Khan dijo fue una insinuación, no una confesión directa. Sin embargo, la forma en que lo dijo y la profunda conexión que muchos fans perciben entre él y Demet, hace que esta insinuación sea especialmente relevante. Si consideramos la posibilidad de que Demet realmente le esté enviando mensajes a Khan, esto podría significar varias cosas. Quizás, como mencioné, son mensajes puramente amistosos. Ambos se conocieron en un set de grabación, trabajaron juntos en un proyecto que les catapultó a la fama. Es posible que haya un respeto mutuo y un cariño profesional que trascienda la relación sentimental. En la industria, es común mantener lazos con quienes fueron compañeros y formaron parte de experiencias importantes en sus carreras. Otra interpretación podría ser que Demet esté quizás revisando el pasado. Tal vez al ver el éxito continuo de Erkencikus en repeticiones o al ver el impacto que tuvo su química, esté recordando esos momentos. O de forma más intrigante podría ser que Demet, al igual que muchos fans, sienta que la historia entre ellos quedó inconclusa. La vida da muchas vueltas y las celebridades también tienen sus momentos de reflexión personal. Sin embargo, debemos ser cautelosos y no saltar a conclusiones precipitadas. Las verdades en el mundo de la fama son a menudo mucho más complejas y matizadas de lo que parecen en la superficie. Can Yaman es conocido por ser un personaje carismático y a veces un poco impulsivo en sus declaraciones públicas. Demet Özdemir, por su parte, suele ser más reservada en cuanto a su vida privada, y si bien comparte aspectos de su vida en redes, es bastante selectiva con la información que revela sobre sus relaciones. Podría ser que Khan, al mencionar esto, esté simplemente tratando de desviar la atención de otras cosas en su vida, o quizás esté lidiando con sus propios sentimientos sobre el pasado y las relaciones que ha tenido. Es una posibilidad real. A veces, las preguntas sobre relaciones pasadas sacan a relucir emociones que uno pensaba que ya estaban superadas. Y aquí viene lo que más nos interesa a todos: ¿cómo reacciona la comunidad de fans ante esta noticia? Pues, como era de esperar, la reacción ha sido explosiva. Las redes sociales se han llenado de comentarios, análisis y teorías. Hay quienes celebran la idea de que quizás pueda haber un reencuentro o al menos una amistad cercana entre ellos. Otros, sin embargo, se muestran escépticos, recordando que ambos han seguido adelante con sus vidas y que especular sobre sus relaciones pasadas podría ser invasivo. Los Kandem fans, como se autodenominan los seguidores de la pareja, están en efervescencia. Para ellos, esta declaración de Khan es una señal, una esperanza, una confirmación de que la magia de Erkencikus sigue viva en alguna medida. Empiezan a imaginar escenarios, a revivir los momentos más icónicos de la serie y a soñar con un posible regreso o una nueva oportunidad. Por otro lado, hay voces que recuerdan que Demet ha estado en relaciones más recientes y estables, y que no deberíamos interferir en su vida personal ni crear expectativas que puedan ser perjudiciales para ella o para él. Es importante respetar el presente de cada uno y las decisiones que toman en sus vidas. Lo que sí es innegable es el poder de la conexión que Can Yaman y Demet Özdemir crearon en pantalla. Esa química trascendió la pantalla y tocó el corazón de millones de personas. Y es por eso que cualquier noticia o insinuación sobre su relación, pasada o presente, genera tanto revuelo. Podríamos pensar también en la presión que los medios y los fans ejercen sobre las celebridades para que mantengan ciertas relaciones o para que revelen detalles íntimos de sus vidas. En ocasiones, las respuestas que dan en entrevistas pueden estar influenciadas por esta presión. Khan, siendo una figura mediática muy expuesta, podría estar respondiendo a un interés constante sobre su vida amorosa y su relación con Demet. Así que si resumimos lo que sabemos hasta ahora, Can Yaman ha insinuado, en una entrevista, que recibe mensajes de una expareja, y la interpretación más extendida es que se refiere a Demet Özdemir. Esta declaración ha reavivado el debate y la especulación sobre su relación. La verdad de Demet Özdemir en este contexto sigue siendo un misterio, pero la posibilidad de que mantenga algún tipo de contacto con Khan ha abierto un nuevo capítulo en la historia de esta querida pareja de la televisión. ¿Qué significa esto para el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Podría ser simplemente una anécdota, un guiño del pasado. O podría ser el preludio de algo más. Lo que sí
Hemos afirmar es que la historia de Can Yaman y de Method Demir sigue cautivando al público, y la intriga sobre su vínculo, incluso años después de su última colaboración, es una prueba del impacto que tuvieron en la cultura popular. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo, desentrañando los últimos misterios sobre Can Yaman y de Method Demir. Hemos explorado la reciente declaración de Can y las múltiples interpretaciones que ha generado, manteniendo siempre esa chispa de curiosidad que nos une. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y, sobre todo, que les haya resultado intrigante. Recuerden que en el mundo de las celebridades, la verdad a menudo se esconde entre líneas y gestos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can se refería realmente a Demet? ¿Qué tipo de mensajes creen que Demet podría enviarle? Dejen sus teorías y opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta para que así sepamos que les encantan estos temas. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Can y Demet, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.